El poder de orar de madrugada, capítulo 5. El poder de orar en el Espíritu. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Dedicamos este capítulo a la importancia de orar en el Espíritu. Quiero hablarte sobre la importancia maravillosa y los beneficios que tendremos si comenzamos a pasar tiempo en oración, orando en el Espíritu. Las oraciones de miles de personas hoy en día están secas como un desierto. No sienten lo que dicen, no sienten lo que oran, y sienten como que sus palabras se las está llevando el viento. Precisamente por eso te quiero hablar aquí sobre el poder que hay en orar en el Espíritu. Hay dos cosas que un cristiano debe saber. Dos elementos importantes, el Espíritu y la fe. Un cristiano sin el Espíritu está muerto y un cristiano sin la fe está más muerto. La fe. Es importante entender que para avanzar en el reino de Dios y ver las cosas de Dios materializadas en nuestras vidas, tenemos que tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14:23 dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Y la Biblia en Hebreos habla y nos trae la luz de uno de los secretos de los antiguos patriarcas, de los hombres de la antigüedad, y nos dice que eran hombres de fe. Nos menciona a Abraham, nos menciona a Noé, nos menciona a Sara, dándonos claridad el Señor de que por medio de la fe, lo que ellos alcanzaron, nosotros podemos alcanzarlo también. Es imposible vivir sin la fe. Si no tienes fe, nada de lo que hagas tendrá resultado. La oración del justo puede mucho. La oración con fe. Jesús enseñó sobre el orar con fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En pocas palabras, cree que lo que estás orando está sucediendo. Es sumamente importante orar con fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oras te acercas a Dios y es necesario que tengas fe que Él te está escuchando. Así que la próxima vez que ores, cree que lo que estás orando está sucediendo, viniendo a la existencia. Vivir en el Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla de que fuimos llamados a vivir en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, debemos aprender a orar en el Espíritu y con el Espíritu. Miles de cristianos no están disfrutando este tremendo regalo que el Señor nos ha dado, el orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestras fuerzas ni en nuestros deseos, sino que se nos es revelado por el Espíritu cuál es la voluntad de Él y cuál es la oración que Él, al escucharnos, va a responder. Es tan importante que la iglesia de hoy y mucha gente aprendan esta pequeña enseñanza, los beneficios que tendríamos, los alcances que tendríamos, las ventajas sobre Satanás, el nivel de revelación, el nivel de discernimiento y de profundidad fuera exageradamente extremo. Cuando alguien ora en el Espíritu, comienza a visualizar cosas que en la carne y en lo natural no se puede ver. El apóstol Pablo habla de las armaduras, pero termina diciendo, orando en ello, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Es imposible hacerle la guerra al diablo en la carne. Después que Pablo habla de la fe, de la espada, de todas las armaduras, termina diciendo, solo la gente que está en el Espíritu puede acceder a esas armaduras, orando y perseverando en ello
y suplicando en el Espíritu. La gente carnal jamás va a disfrutar de revelación, jamás va a escuchar la voz de Dios ni va a discernir los misterios divinos. Si tú lees la historia de Daniel, cuando él le revela los sueños a Nabucodonosor, le da la interpretación. Ahora, antes que Daniel le dijera el sueño y lo interpretara, Nabucodonosor amenazó con cortarle la cabeza a los brujos y adivinos, porque a él nadie podía revelarle sus sueños. Esos brujos dicen algo importante: lo que tú quieres, rey, solamente los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Claro, ellos no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es tremendamente revelador y maravilloso entender la declaración de gente que ni conoce a Dios. Entendieron que las revelaciones profundas y los misterios de Dios les son revelados a la gente que no anda en la carne, sino en el Espíritu. Es por eso que la iglesia carnal es un hazmerreír de Satanás. Los brujos juegan con ellos, pero cuando la iglesia es espiritual, hace temblar al infierno, hace temblar la región. Los cristianos carnales no se duermen mirando la televisión, pero leyendo la Biblia se duermen de una vez, se aburren cuando van a la iglesia. Miran el reloj 40 veces porque el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo creo que es tiempo de vivir en el Espíritu. La Biblia dice que el hombre carnal y natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Le llama locura, porque con una mente natural no se puede aprender las cosas espirituales. Entonces necesitamos comenzar a ir en el Espíritu, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica, en el Espíritu. El apóstol Pablo nos habla y nos recomienda que nuestra súplica y nuestra oración sean en el Espíritu. Una de las formas de orar en el Espíritu. Es muy importante entender qué es orar en el Espíritu y cómo hacerlo. Una de las formas de orar en el Espíritu es orar en tu propio idioma. Orar en tu propio idioma. Muy pocas veces se enseña a orar en el Espíritu, en tu propio idioma. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando de pronto, aunque entiendes lo que dices, pero lo que dices no sale de tus sentimientos, sientes que hay una fuerza especial dentro de ti que te hace orar en esa dimensión. ¿Cómo te das cuenta que estás orando en el Espíritu? Cuando oras en el Espíritu, con el entendimiento, eres absorbido por esa oración y sientes que no puedes dar otro paso ni salir del capítulo, que algo está controlando tus sentimientos. Cuando estás orando en el Espíritu con entendimiento, sientes que han transcurrido 10 minutos cuando realmente han sido 3 horas, porque tú sientes que el tiempo se detiene. Dios se apodera de ti y tu boca ora por gloria. Sientes que tus sentimientos no intervienen en ese nivel de oración, y aunque seas consciente de ciertas necesidades, no oras por ellas, porque comienzas a tener revelaciones en tu espíritu de lo que debes orar al Padre. Es un momento donde te vas de tus propios sentidos para estar en las revelaciones de Dios. Los planes de Dios en ese momento en ti comienzan a tener vida y a afectarte. Tu mente es cautivada por el Espíritu Santo de Dios. Tus sentidos comienzan a ser controlados por la fuerza de la presencia de Dios. Es cuando oras desde lo profundo de tu corazón. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez ese nivel de oración, orando en el Espíritu con nuestro entendimiento, con nuestra mente, oramos en nuestro idioma, pero este está controlado por un sentir espiritual. Comenzamos a tener revelaciones en el corazón, pero es tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que entras en un nivel de oración y sientes que en un momento el tiempo se paraliza, el sueño se detiene, el cansancio no se interpone, los dolores no interrumpen.
donde la persecución no tiene lugar, donde sientes que las críticas no te afectan, donde sientes seguro, donde sientes que tienes tal fe que puedes mover una montaña, sientes que lo que estás orando está sucediendo. Esa es una de las formas que, aunque oramos con nuestra mente y con nuestro entendimiento, estamos cautivos por el Espíritu Santo. No oramos lo que queremos, sino que oramos lo que nos es revelado en el momento, porque el Espíritu toma dominio de nosotros, y aunque oramos en nuestro idioma, estamos siendo controlados por una atmósfera espiritual. En ese momento, no escuchas ni la música. Las voces se callan, eres un espíritu con Dios y comienzas a sentir lo que es una comunión tan plena y tan segura que puedes descubrir misterios sorprendentes y sobrenaturales. Lo que le lleva a un maestro 5 años para enseñártelo, lo puedes recibir en 3 segundos en el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo no hay limitación. Hoy declaro en fe que esas oraciones muertas tienen que terminar. Es tiempo de que pelees tanto con tu carne que ya dejes el nivel carnal y entres al nivel del Espíritu. Cuando tú comienzas a orar en tu idioma, pero en el Espíritu, comienzas a orar por la campaña, por una actividad, y mientras estás orando comienzas a tener revelaciones de lo que el Padre ha concedido para ese momento, y es ahí donde tú entras en oración, de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te revela en tu espíritu lo que debes decir naturalmente con tu boca. Testimonios. Yo recuerdo en una ocasión que estaban predicando en una pequeña iglesia en Carolina del Norte mientras oraba por el culto para que Dios salvara las almas santas de los enfermos. De pronto entré en la oración en el Espíritu y aunque entendía lo que decía, comencé a sentir la sobrenaturalidad en la oración y repentinamente comencé a tener visión de la voluntad de Dios en la oración. De momento salí de mi cuerpo y fui a la pequeña iglesia, me paré en la plataforma, pude ver las personas que alababan a Dios, también vi al pastor, de repente comencé a predicar y de pronto vi que entró un hombre en una silla de ruedas, era paralítico, le pude ver hasta el color de la ropa. Me di cuenta de que para mi espíritu eran las 8 de la noche, pero para mi cuerpo eran las 5, fue algo muy extraño. Las cosas que vivirán si oran en el Espíritu serán inexplicables para la mente natural. Bueno, luego lo llamé, le puse la mano y se levantó de la silla y caminó. De repente volví al cuerpo. Me dije que con esto entendí que debía orar por un paralítico. Así que ya no oré por gripe, la oración era por el paralítico. La oración era por el paralítico. En la noche exactamente lo que vi en medio de la oración fue lo que ocurrió. El paralítico llegó tal como me fue revelado y Dios lo levantó. Yo te digo que tienes que orar en el Espíritu. Les cuento algo más. Hace unos años atrás estaba en una ciudad de República Dominicana, mi hermoso país. Recuerdo que estábamos celebrando una campaña. Me encerré a orar por dicha campaña. Rogaba a Dios que tocara a la gente y sanara a los enfermos. De pronto sentí que mi oración comenzó a ser controlada por el Espíritu Santo y comencé a orar por los ciegos con intensidad. Sentía que era la oración en el Espíritu. Después de varias horas, sentí cuando terminó que no tuve ninguna visión con los ciegos, pero sabía que algo iba a suceder. Cuando fui en la noche a predicar, el pequeño estadio estaba lleno de gente y recuerdo que mientras ministraba, el Señor me dijo que un ciego acababa de ser sanado y de repente entre la multitud, un hombre comenzó a gritar: puedo ver, puedo ver. Lo trajeron a la plataforma y gloria a Dios, sus ojos ciegos se habían abierto por el poder de Dios. Es por eso que te animo a que busques a Dios. Ruégalo a que te ayude a orar en el Espíritu. Yo declaro en fe que tu mente será cautiva por el pensamiento del Espíritu Santo. Yo declaro en fe que tu tiempo de oración será tan influenciado por la presencia de Dios que se te hará difícil saber
cuando esté en el cuerpo o en el espíritu.